El Centro Cultural viene acompañado del movimiento Hagamos lo Imposible, que también se inicia en el partido de Quilmes. Con casi 3 años de existencia, se fueron propagando distintas actividades y distintos tipos de relaciones con el resto de la provincia de Buenos Aires. Bueno, yo soy Mariano del movimiento cultural Hagamos lo Imposible. Yo milito hace más o menos 3 años en el movimiento. Y bueno, el movimiento surge un poco como la confluencia, como la puesta en común, la unidad de algunos talleristas barriales, es decir, gente, compañeros y compañeras que se venían planteando el cambio social desde una propuesta cultural barrial. Fuimos desarrollando un laburo que arrancó justamente con el Centro Cultural Raimundo Gleiser, más que nada. Desde ahí empezamos a abrir nuestras perspectivas a un laburo no solo en los barrios populares, sino también seguimos incluyendo igual en los barrios populares, seguimos laburándolo fuertemente. Y en el Gleiser, justamente en Quilmes, pudimos empezar a dar otro laburo, a promover otro laburo que, bueno, en base a jornada de trabajo voluntario, en base a distintos laburos, ¿no? Con otras relaciones, con otra forma de articularse, priorizando lo humano por sobre las cosas, el mercado y demás. A partir de las actividades en conjunto y los lazos que unieron con distintos centros, movimientos como el Centro Cultural Pampero en Bernal, la Casa Marta en Boedo, la Garita en Paternal, lograron desarrollar otras iniciativas en torno a lo regional. Raimundo y su grupo de cine de la base en su época también intentaban generar una política cultural desde su lado, abriendo espacios en la comunicación y profundizando los temas. Pudimos empezar una alternativa, pudimos empezar a plantear, cuestión que en Quilmes en su momento estaba bastante vedado, bastante excluido, proyectos alternativos, proyectos críticos, que promuevan la construcción de la cultura crítica, que es el principal eje que nosotros tenemos. Y en ese sentido el Gleiser fue un puntapié clave. Estamos empezando a desplegar ese laburo, también empezando a desarrollar algunas iniciativas de ese tipo en La Plata. O sea, el movimiento que comienza fuertemente en Quilmes y encuentra su base ahí, va pudiendo extenderse en base a contactos, a conocidos, conocidas, en base al interés de no quedarse en lo reducido, en lo chico, sino poder empezar a ampliar el laburo con todos los límites que tenemos. Pero empezamos a desarrollarnos justamente también en Capital Federal y en lo que es La Plata, como otras regionales también del movimiento, y en ese laburo, bueno, seguimos de pie fuertemente. Complementándose al trabajo del Centro Cultural, el movimiento plantea, realiza y escoge el término de transformación cultural hacia la sociedad como camino a transitar y a resolver. Transformación de la sociedad y con el cine como herramienta, Raimundo entonces decía: alrededor del cine construimos. Si bien la relación con la política era constante, había una gran independencia, porque generalmente en la organización había poca gente que entendía el valor de lo que se hacía. Como instancia organizativa, el movimiento es instancia muchas veces primera de la militancia y del laburo social e incluso político, porque planteamos que lo político no es solo lo de arriba. Queremos luchar un poco con el mito de que la política es solo lo malo impuesto por lo de arriba y demás. También hay una política que nos planteamos nosotros, es una política que critica eso y que es desde la opinión, es desde el debate, es desde la organización que podemos ir problematizando todos esos ámbitos. Y por eso entendemos que hoy la juventud tiene que hacer política, pero en un sentido de transformación, en un sentido de cambio, en un sentido crítico hacia el orden establecido, crítico hacia las lógicas mercantiles, hacia el capitalismo en términos generales. El movimiento cultural en ese sentido se plantea con todas estas aristas y todos estos ejes que venimos laburando, un laburo y una lucha en ese sentido. A principios de los años 70, Gleiser descubre que la pregunta fundamental para quien se dedica a hacer un film no es solo pensar en el destinatario del producto, sino en el problema en cómo llegar a la base, y no solo en términos teóricos que indican que hay que hacer cine para la base, no un cine para la clase, sino el método concreto, la práctica que lo permita. El problema es cómo llegar a un hombre concreto, ese que se está jugando el pellejo, que se está jodiendo la vida en la fábrica y que tiene el derecho a que por lo menos le aportemos un mensaje, contribuyamos a su propio esclarecimiento dentro de nuestros límites intelectuales pequeño burgueses.